Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Miren, ya, aunque parezca mentira, cada vez falta menos para la carrera, la primera vuelta en la carrera hacia las elecciones presidenciales. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? Bueno, algo tiene que ver con esto, porque todas las decisiones que se están tomando, ya sea en el oficialismo como en el posicionamiento, de la oposición, apuntan a esos comicios, sobre todo en lo que hace a medidas de gobierno y sobre todo a propuestas de campaña. Tenemos que estar atentos, aunque parezca que es un tema que nos excede, que es lejano o que no pareciera prioritario. Y para eso les ofrecemos que apenas compartamos con ustedes nuestros anunciantes, nos metamos de lleno en el programa. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, y como dijimos en la apertura, vamos a intentar desentrañar muy de a poco el camino que nos queda de octubre, sobre todo en base a lo que es la situación económica y el humor social, dos caras de una misma moneda. Por eso, en el día de hoy recibimos a María Castiglioni Cotter. Gracias, María, por estar allí del otro lado. No, de nada, un gusto.
Es muy valioso para nosotros que compartas tu tiempo con lo que cuesta, así que lo valoramos de verdad, ¿sabes? Y al que valoramos también, y no porque venga siempre, vamos a dejar de hacerlo, es al querido Walter Brown, jefe de redacción de Cronista. ¿Cómo vas, Walter? Muy bien, Diego. Bueno, bien es una forma de decir, ¿no? Estamos todos en un momento de tensión, de calma chicha, ¿no? Respecto de lo que está ocurriendo en materia económica, en materia social, las medidas que se anunciaron por parte del gobierno después de la decisión de devaluar la moneda, el impacto que ha tenido en cuestión inflacionaria, la evolución de los precios, y cómo puede llegar esto a jugar dentro de una campaña electoral que estamos viviendo ya de cara a las elecciones del 22 de octubre, en la cual vamos a definir el próximo gobierno, ¿no? Y por eso, María, la primera pregunta que quería hacerte es, como hacemos con los invitados, bueno, si estuviéramos en una consulta médica, ¿cuál es el diagnóstico general que vos ves de esta Argentina ya camino a la primera tanda de las elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que es una economía que está en la etapa terminal de un ciclo económico, de un modelo económico que ya está mostrando solamente las consecuencias negativas. La economía no crece desde 2011 prácticamente y la tasa de inflación está acelerándose, ¿no? Ya está en niveles peligrosos, inestables, y ese es el síntoma justamente de los desequilibrios macroeconómicos que se han venido acumulando, ¿no? En estos 4 años, donde además no hubo un plan económico, una mirada común sobre cómo resolver los problemas que tenía pendientes Argentina, y lamentablemente se agravaron. Y el gobierno ha recurrido a cerrar más la economía con lo que llamamos cepo, ¿no? A cantidad de trabas y regulaciones crecientes para acceder al mercado de cambios, para importar, creando nuevas distorsiones en la economía, también teniendo múltiples precios en el caso de los bienes y servicios, con precios justos en las tarifas, y nada de esto está terminando de resolver los problemas, y hoy ya estamos viendo una economía que hace un año que viene mes a mes, según el EMAE, cayendo en términos de actividad económica, con una inflación que hoy ya está en niveles muy altos y peligrosos, ¿no? Y después de las PASO, del resultado de las PASO, un banco central que estaba sin reservas, un tipo de cambio oficial atrasado, en el contexto de pocas exportaciones, a pesar de algunos dólares agro, y por la sequía, bueno, el gobierno decidió depreciar el tipo de cambio, dar un salto más fuerte en el oficial, pero se trasladó prácticamente de una manera notable a precios, en este contexto justamente de incertidumbre, de desconfianza, y nosotros estamos relevando en la consultora, bueno, las últimas semanas de septiembre, de agosto, perdón, todavía no cerró el mes, pero en estos días, contra un mes atrás, el nivel de precios promedio de la economía ya está en 14%, no es que va a dar el promedio de agosto 14, pero sí que está en 14, con alimentos aumentando 21%. Creo que en ese marco es que el ministro de Economía anunció este programa de incentivos o de subsidios directos a algunos sectores de la población, pero que representan un gasto público muy elevado, 0,55% del PBI, que se va a volcar en un contexto de un gobierno que tiene déficit fiscal que lejos de achicarse aumentó, y entonces la pregunta es cómo se va a financiar. Claramente el mercado anticipa que con emisión monetaria, y esto reaviva el proceso inflacionario y la demanda de dólares. Así que es un combo muy complicado, meses donde la actividad económica, como decía, está cayendo, esto significa menos changas, menos actividad, afecta mucho más también a aquellos sectores informales que además tienen sus ingresos aumentando muy por debajo de la inflación, y sin duda hay muchos sectores que la están pasando mal, y que en ese combo, digamos, de incertidumbre se enmarca el periodo electoral, donde tampoco está claro quién va a ganar y qué medidas van a adoptar para resolver esta problemática tan compleja que tiene la economía argentina. Ahí está, entendemos, Walter, una de las claves, ¿no? Lo venimos hablando desde marzo. Tampoco hay propuestas claras y por fuera del eslogan y la edición de TikTok de qué va a pasar con la economía. No, y además algunos compromisos pendientes de cumplimiento difícil para la Argentina, como los planteados por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Se han conocido en las últimas horas los detalles técnicos del staff report del Fondo Monetario, señalando, por ejemplo, y te pregunto, María, esta necesidad que plantea el Fondo de reducir cada vez más las importaciones, dada la deuda que se ha acumulado en ese aspecto. ¿Qué puede llegar a pasar con la economía si se avanza ya en este estado de retracción con esa reducción más fuerte que está pidiendo el fondo a las importaciones, ¿no?
Yo diría más que lo que está pidiendo el fondo, en realidad el problema es que no hay reservas al tipo de cambio actual o no hay dólares, porque tampoco hay oferta de dólares a este tipo de cambio, es decir, ¿con qué se van a pagar? ¿Cómo se van a pagar las importaciones? Ese es el gran dilema que hay hoy y por eso se han ido acumulando. Entonces, en la medida en que el tipo de cambio está en 350 y ese tipo de cambio los dólares que ingresan no alcanzan, bueno, el ajuste y la importación es más allá de lo que pida el fondo o no. De otra manera hay que modificar el tipo de cambio oficial, o sea, y eso obviamente afecta a la actividad económica, es un gran desafío, un gran problema que ya viene afectando hace tiempo, ¿no? Así que yo diría, sí, es una encrucijada muy complicada. El ajuste es claramente vía económica por esto, ¿no? Porque no, pero yo diría no alcanzan los dólares como consecuencia también de la cantidad de restricciones que hay al acceso de los dólares nuevamente. Ese cepo, si bien en un punto contiene la demanda de importación de divisas, impide que entren. Entonces ahí es donde se va achicando cada vez más la situación y eso es lo que Argentina está transitando. María, ¿y por qué crees que con un escenario tan complejo, nosotros lo hablamos siempre con Walter cada vez que empieza el programa y como en un alguien sabrá de lo que estamos hablando, sí, pero bueno, sí. Yo entiendo que vos sí, María, como en una lotería, en un bingo, también decimos y vemos qué candidato, bueno, bla, 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 hacemos también nuestro juego, somos periodistas, nos gusta eso, pero terminamos, o por lo menos yo termino diciendo que en un escenario de tanta complejidad, que un oficialismo se mantenga expectante, por ponerle un adjetivo, es también una novedad, ¿no? Es decir, ¿a qué lo atribuís vos, digamos? Porque si yo te dijera que traspolaras esta situación a otro país, yo mismo te diría, el gobierno no puede ni asomarse con expectativas. ¿Qué es lo que pasa ahí que todavía se genera cierta, posibilidad de que el oficialismo, aún en segunda vuelta, se quede otra vez con el triunfo? Yo diría, no soy analista política, igual lo que veo es que tuvo una elección, la peor elección histórica del peronismo todo junto, ¿no? Que eso es un dato real. Tuvo menos votos que lo que han sido las elecciones legislativas del 21, obviamente mucho menos que 2019. Creo que la novedad es que hoy la oposición está dividida, eso yo creo que fue la gran diferencia, ¿no? Que asomó Milei, capturó 30% de los votos. Yo creo que esa es la novedad respecto de otras elecciones, donde en 2019, por ejemplo, estaba polarizando fuerzas, donde recordemos Macri sacó 32%, en aquel momento era Juntos por el Cambio ya, y Alberto Fernández y Cristina Fernández habían sacado 48%, ¿no? Después se achicó esa diferencia, se mantuvo el 48% y Juntos por el Cambio creció, pero en las PASO había sido ese el número. Hoy el oficialismo en estas PASO sacó menos que ese número, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno mira objetivamente el número es muy chico, y tal vez la diferencia, como te decía antes, es esa división de la oposición que genera esta elección pareja entre las tres principales fuerzas que se presentaron a los comicios. Muy bien. Walter. Sí, hablando de visiones económicas, sabemos lo que está ejerciendo el candidato del oficialismo, que es el ministro de Economía, en ese rol, pero también conocimos por lo menos la base de lo que es la propuesta de Javier Milei con la dolarización y de Juntos por el Cambio. Ahora, aparentemente, con Carlos Melconian como posible ministro de Economía, con el bimonetarismo. ¿Qué viabilidad ves en las propuestas, tanto la de Milei como la de Melconian, de llevar a la práctica en la economía argentina en el estado en que se encuentra? Yo te diría primero, me parece que el esquema monetario no es el punto central, aunque obviamente en la campaña la dolarización en el caso de Milei fue el caballo de batalla, pero cuando uno mira cómo se resuelven los problemas, el núcleo de cuestión no pasa por ahí, pasa por un programa económico integral que tenga una mirada de corto, mediano y largo plazo, eso sin duda, de cómo va a resolver los problemas, y en el foco de esto tiene que haber un plan de estabilización y un plan de crecimiento. Me parece que simplificar, obviamente las campañas simplifican demasiado, ¿no? Simplificar, me parece que cualquier esquema monetario, dolarización, bimonetarismo o un esquema más especificado de alguna manera, no es sustentable si no logra bajar la inflación y no es sustentable si el gobierno no corrige su política fiscal, no va a un estado solvente, es decir, que tenga equilibrio fiscal, porque hoy el tamaño de la deuda, con la cantidad de incumplimientos que ha tenido Argentina y con la necesidad de financiarlo monetariamente, es insostenible y es lo que provoca esta situación en la que estamos viviendo. Entonces, el foco está en trabajar en la consolidación fiscal, ¿no?
A mi juicio tiene que bajar el tamaño del gasto, que históricamente en Argentina era 25 puntos del PBI, nación, provincias y municipios, y hoy está más cerca del 40% del PBI, pero la sociedad no ve contraprestación de servicios, de salud, de educación, acordes con ese tamaño de gasto y con esos impuestos distorsivos para financiarlo, ¿no? Entonces yo creo que el punto clave es ver esto, que es un tema mucho más complejo que una línea solamente, y en ese contexto también hacer una reforma de la economía que vaya a desburocratizar, a simplificar el funcionamiento de la economía, a destrabar el sector privado, y eso permita mejorar lo que se llaman los costos, la competitividad y a que Argentina pueda crecer. En ese marco, a mí me parece en lo personal, ver lo que hicieron nuestros vecinos que han logrado, más allá de tener gobierno de centro-izquierda, de centro-derecha, de problemas económicos o políticos, superar y recuperar estabilidad macroeconómica, poder acceder a, si tienen un momento, un problema, un déficit, poder financiarse a tasas bajas, poder acceder a crédito internacional, que entre en inversiones y que la inflación sea baja. Nuestros vecinos lo han logrado después de haber tenido hiperinflaciones, alta inflación en la década del 70, del 80, incluso algunos a principios de los 90, y en general lo que han aplicado en grandes líneas han sido un programa de estabilización, corrigiendo obviamente cuando hay distorsiones de precios, hay que ordenarlo a eso, acomodar para que hayan incentivos correctos, ¿no? Para que uno sepa realmente cuáles son los costos genuinos cuando uno va a hacer una inversión de lo que sea, ¿no? Y poder tomar buenas decisiones. Y luego hacer un plan de estabilización para bajar la inflación que, como decía antes, consiste en un gobierno que no necesite financiamiento monetario, que pueda financiar su gasto, tener un banco central independiente por ley, que se ocupe justamente de que baje la inflación y de mirar el sistema financiero, y luego reformas que ayuden a que la economía pueda funcionar de una manera más ágil, más productiva, que Argentina pueda aprovechar todo su potencial. Esto es obviamente algo que se va a resolver en el tiempo, no es de un día para el otro, pero que en el corto plazo se puedan ver resultados positivos. Pero esto requiere un gobierno que cuando arranque haga un planteo integral, que tenga un plan económico, que la sociedad apoye, que se pueda aplicar lo más rápido posible. Y después, si se hacen todos los deberes, me parece que si la economía logra estabilidad, etcétera, discutir si el mejor régimen es la dolarización, el bimonetarismo, etcétera, es de segundo orden. Cuando se habla de bimonetarismo hay tal vez mucha confusión, es simplemente como tiene Uruguay o Perú, por ejemplo, que lo que hace es permitir los contratos en dólares. El salir del cepo ya de alguna manera te facilita el bimonetarismo. ¿En qué sentido? En que muchas cosas hoy se transan en dólares, porque obviamente la inflación hace que sea muy difícil ponerla en pesos, pero esto por ley se puede, digamos, hacer operaciones en la moneda que uno quiere. Digamos, básicamente eso es la libertad de elegir. Si el gobierno hace las cosas bien y el Banco Central hace las cosas bien, la moneda va a ser demandada, como ocurrió incluso también en Israel, que tenía en algunos momentos, cuando uno mira la historia, una economía dolarizada de facto, con altísima inflación, con muchos problemas, y que finalmente logró a lo largo del tiempo hacer bien los deberes, y de hecho la moneda es más fuerte. Lo podemos ver entre nuestros vecinos que en este último tiempo incluso se han fortalecido sus monedas respecto del dólar. Y eso tiene que ver con las políticas que se han ido adoptando. Claro. La gente elige el dólar no porque no quiera el peso argentino, no sea patriota, sino porque sabe que con la inflación ese billete pierde poder de compra, ¿no? Entonces parece que resolverlo, nuestros vecinos lo han aprendido. Hay reglas básicas de funcionamiento macroeconómico que no las discuten y no es un tema ideológico, y me parece que ese es el punto al cual hay que converger. María, y por estas notables y elocuentes dificultades por las que atraviesa el país, aún así me parece que el oficialismo y la oposición coinciden en que el año que viene, por el tema de Vaca Muerta, por el tema del gasoducto y por otras variables, hay como un horizonte, no digo auspicioso, por lo menos no tan duro y difícil como este. ¿Vos lo ves de esa manera? Yo te diría sí y no. Argentina el año pasado y el anterior tuvo precios récord para el agro. Es verdad que no estaba todavía el gasoducto, igual falta una parte del gasoducto, y tuvo una liquidación altísima, récord histórico del sector agropecuario. Entonces me parece que eso es obviamente una oportunidad y una ayuda enorme en un programa de transición para corregir los problemas, pero eso solo no va a resolver los problemas que tiene Argentina, ¿sí? Entonces creo que sí se puede ver como una oportunidad para salir y tomar decisiones para corregir la economía que sean mucho menos dolorosas. No es lo mismo ajustar cuando uno está en caída, en recesión, en crisis,
y con desconfianza que cuando uno tiene un contexto favorable como el que planteabas vos, ¿no? La posibilidad de poder tener más liquidación del agro, del sector energético, de poder tener inversiones, pero hay que hacer los deberes para que esto se pueda capitalizar en crecimiento económico y en lograr bajar la inflación de una manera sostenible, ¿no? Y no que sea algo puntual y extraordinario, que es lo que Argentina tiene que superar, ¿no? Estas cuestiones cíclicas, y tampoco aprovechar oportunidades externas muy favorables para incurrir en gastos permanentes o no hacer los deberes que hay que hacer, ¿no? Porque después cuando viene, pensemos que el sector energético y el agro en general tienen temas cíclicos de precios y el agro tiene también estos problemas climáticos que cada tanto puedan ocurrir. Entonces, el no incurrir en gastos extraordinarios basados en momentos favorables que ayuden a nivel fiscal o a nivel de oferta de dólares para hacer algo permanente que después cuando cambian los vientos deja muy complicada la economía. María, gracias por tu testimonio esta mañana. No, de nada. Bueno, Walter, dicho, vamos a tomar un poquito de aire de esto que charlamos, vamos a una pausa y cerramos, ¿te parece? ¿Cómo no? Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! Y regresamos. Walter. Señor. Como si estuviéramos en la consulta médica también, sigamos con esta metáfora que nos es próxima. Las medidas, digamos, me parece que aquel que diga que no hacía falta, lo corremos del debate porque sí hacía falta, pero ¿alcanzan? Las medidas apenas son un paliativo. En función de lo que estamos atravesando todos con el tema inflacionario, ¿no? Digo, la devaluación del 22% pegó un golpe muy fuerte en los precios de manera general en la economía. Sí. Lo vamos a ver cuando se conozca el dato oficial de agosto, mes que está cerrando con 2 dígitos, o por lo menos cercano a los 2 dígitos, depende a quién le consultes respecto de lo que ha ocurrido, y que también proyecta un mes de septiembre denso, bastante complejo, ¿no? Vamos a llegar
con un último dato de inflación previo a las elecciones bastante alto, mucho más de lo que se esperaba, ¿no? Lo que ocurre es que en este escenario el gobierno trató de salir de, por lo menos, alcanzar un vaso de agua a la situación de mucha gente que estaba pasando mal y que con el salto devaluatorio que se produce en los precios, bueno, la pasa un poco peor. Las 2 cuotas de 30.000 pesos estipuladas para la planta pública y la planta privada fueron recibidas de acuerdo a la empresa en la que estés con más beneplácito o más perjuicio. ¿Por qué? Porque algunos estaban negociando sus paritarias, reapertura de paritarias en muchos gremios, y esa suma va a entrar dentro de lo que sea el acuerdo paritario final, con lo cual más o menos se puede ir compensando. Hay otros, las pequeñas empresas sobre todo, que les está costando un poco más atravesar estos tiempos, en los cuales, bueno, van a necesitar algún tipo de asistencia del Estado. Y después los particulares, ¿no? Sí, claro. Lo hablábamos fuera de cámara, lo que tiene que ver con aquellos que tienen, por ejemplo, empleadas domésticas, ¿no? De poder pagar ese bono para poder también las empleadas poder atravesar estos tiempos. Los monotributistas, que dentro de todo esto apenas reciben, bueno, no tenés que pagar, si estás en las primeras escalas, la parte positiva de lo que es el monotributo, habilitación de créditos para el que lo necesite más. Es lo poco que el gobierno tiene en su billetera, que está bastante vacía, como para poder atender esta necesidad, que le cuesta medio punto del déficit, con lo cual otra vez la meta del déficit con el fondo empieza a mostrar luz roja, pero ya va a ser un escenario que tendrá que ver el ganador de las elecciones presidenciales, porque la próxima vez que te sientes en la mesa con el Fondo Monetario será en noviembre, cuando ya sepamos quién va a ser el próximo conductor de los destinos de la Argentina. Menudo trance nos espera. Sí, señor. Lo transitaremos con alegría, aunque a veces no sepamos de dónde sacarla. Ahí está. Hacemos lo posible. Le ponemos el pecho a las balas. Gracias por acompañarnos. Será, si todo sale bien, hasta la semana que viene.